candidaturas a la alcaldía de Medellín, que es convocado por el Consejo Distrital de Cultura, el cual fue creado en 1999 como una instancia de participación instituida por la Ley General de Cultura, con el propósito de fomentar espacios de diálogo y construcción colectiva de las políticas, y actualmente conformado por más de 200 líderes y lideresas del movimiento artístico y cultural local, elegidos democráticamente. Agradecemos a la Fundación Universitaria Bellas Artes y a la Sociedad de Mejoras Públicas por abrirnos como siempre en las puertas de este histórico palacio. Saludamos a candidatas, candidatos, consejeras y consejeros de cultura e integrantes del sector artístico y cultural del distrito de Medellín. Yo soy Claudia Elena Velázquez López, soy artista plástica, soy gestora cultural, soy docente, soy consejera de cultura. Actualmente soy la presidenta del Consejo Distrital de Cultura de Medellín y del Consejo de Artes Plásticas y Visuales. Es un honor y un privilegio para mí, en compañía de la Junta Directiva y del Consejo Distrital de Cultura de nuestra ciudad, dar inicio a este foro, en el que buscamos tener diálogos en torno a temas cruciales para nuestro devenir como creadores, creadoras, gestores, gestoras, guardianes y promotores de la riqueza cultural que nos define como sociedad. El arte y la cultura son pilares que sustentan el alma de una comunidad. En estos tiempos de cambios y desafíos, Medellín ha evolucionado hacia un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, y esto nos brinda la oportunidad de repensar y revitalizar nuestra política cultural. Es el momento de asegurarnos de que las artes y las culturas sigan floreciendo en nuestro entorno y de que quienes nos dedicamos a estas disciplinas tengamos acceso a nuestros derechos. El propósito de este foro es que los candidatos, las candidatas y la ciudadanía en general sepa que existimos, que el Consejo de Cultura, que está conformado, como mencionaba, por ley general, está para generar esas articulaciones entre la sociedad civil y la administración. Nosotros se supone que debemos aconsejar. En ese sentido, buscamos un compromiso con este espacio, al cual además buscamos compromiso de la ciudadanía de acompañarlo, de postularse, de votar, de hacer veeduría también, porque el Consejo de Cultura somos todos y todas. Buscamos entonces validarnos como protagonistas también de esa construcción de política pública de cultura y artes de la ciudad que garantiza los derechos ciudadanos y culturales. Pues como mencioné, fuimos elegidos democráticamente como serán elegidos ustedes. Nosotros trabajamos ad honorem, y en esa medida lo hacemos por vocación, con mucho amor por nuestro sector. Voy entonces a decirles cuáles son las reglas del espacio. Esto es un foro, no es un debate. Queremos una conversación. Es un espacio plural, diverso, como la ciudad que reconoce que la ciudad cultural es un ecosistema asimétrico que requiere revisiones, ajustes y mejoras. Es un ecosistema donde todos cabemos, porque la ciudad se construye con y entre todos, todas y todes. Es un diálogo, una conversación sin señalamientos ni que incite a la violencia, invitando a construir fortalezas de ciudad e invitando a la comunidad a nutrir con su participación en este evento de manera presencial y virtual, porque lo estamos transmitiendo, a una propuesta que estructuramos con nuestros consejos y mesas desde sus valiosos aportes en una sesión plenaria del 29 de septiembre de este año, así como las contribuciones posteriores enviadas a la Junta Directiva del mismo espacio, que persista y sea acogida por el futuro gobernante, la cual será enviada junto con todos los anexos que desde esas mesas y consejos fueron enviados a la Junta Directiva. En este momento, les recuerdo a los consejos y mesas, todavía estamos recibiendo los documentos. Pueden hacerlos llegar hasta el lunes, para que no se preocupen, porque no vamos a tener espacio de preguntas, por eso se hizo un trabajo previo. Entonces la invitación es a terminar de enviar los documentos quienes aún no lo han hecho. A los acompañantes de los candidatos, las candidatas, a la comunidad en general, les pedimos por favor respeto a este espacio,
al físico porque es patrimonial y al humano porque siempre nos hemos caracterizado porque en medio del disenso construimos diálogos constructivos. Este foro entonces está estructurado de la siguiente manera. Vamos a tener una presentación de Viviana Zuluaga, quien va a hablar unos minutos introduciendo un poco la apuesta que se tiene desde el sector artístico y cultural. Luego cada candidato o candidata tendrá 2 minutos para presentarse. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo, vamos a tener un medidor y la idea es que por favor nos autorregulemos para que no tengamos que cerrarle la palabra a nadie. Luego viene entonces una pregunta sobre el derecho a la cultura de las comunidades. Esta la hará Diego Cañas, nuestro integrante de la Junta Directiva. Luego habrá una segunda pregunta, de pronto para que vayan ahí pensando un poquito, sobre el derecho a la cultura como proyecto de vida de quienes se dedican a ella. Esta pregunta la hará Diego Tafur. Luego habrá una tercera pregunta que hablará sobre la cultura y la gobernanza de la misma y con la ciudad. Esa la haré yo. Y luego el modelo de ciudad y articulación de la cultura nos acompañará ahí Néstor López. Estas preguntas condensan todos esos documentos y conversaciones que tuvimos en la plenaria y lo que nos hicieron llegar a través de los mails. Entonces las englobamos lo más posible teniendo en cuenta que hay preguntas muy puntuales y propuestas muy puntuales que serán entregadas a todos los candidatos y candidatas para que puedan revisarlos al detalle. Luego habrá un espacio entonces de conclusión y cada candidato tendrá para responder a la pregunta que se va a hacer 2 minutos. Para réplicas vamos a tener 30 segundos. Cada candidato va a poder hacer una réplica dentro de las 4 preguntas, es decir, tiene derecho a una réplica durante el foro. Bueno, con eso entonces daríamos inicio. Bueno, hay algunos candidatas que vienen en camino, entonces estaremos esperando. Para hacer claridad, los candidatos fueron ubicados en orden de llegada, del centro hacia los extremos, para que quede pues claro que este Consejo de Cultura está conformado por ciudadanas y ciudadanos que somos de todos los movimientos y partidos políticos. Lo que buscamos es poder articularnos fuertemente con la administración para fortalecer nuestro sector artístico y cultural. Bueno, le doy entonces la palabra a Viviana Zuluaga, nuestra presidenta del Consejo de Teatro, representante de los consejos de las áreas en la Junta Directiva del Consejo Distrital de Cultura de Medellín. Buenos días para todas, para todos los asistentes a este foro de candidatos a la alcaldía de Medellín. Agradecemos especialmente a los candidatos y candidatas que aceptan hoy esta invitación, porque para nosotros siempre será importante que el sector artístico y cultural de la ciudad sea mirado no solo con respeto, sino que se garantice que hayan unos derechos y al menos que esas voces sean escuchadas. Por eso estamos aquí. Esperamos que lleguen más personas y se acerquen más personas, y por eso como Junta, desde el Consejo Distrital de Cultura, queremos que estos espacios se sigan generando, terminando esta administración e iniciando la administración que llega con los aspirantes a la alcaldía. Mi nombre es Viviana Zuluaga Hernández, presidenta del Consejo Distrital de Teatro, y también hago parte del Consejo Distrital de Cultura representando a las áreas artísticas de la ciudad. Ante el deseo y la necesidad de incidir y ser parte de la toma de decisiones a favor del sector artístico y cultural en miras a una nueva administración, se hace necesario revisar, replantear, identificar y reconocer las necesidades y problemáticas actuales para fortalecer políticas públicas puestas al servicio del sector, en temas puntuales como la destinación de recursos, otras alternativas de financiación, además de las convocatorias de fomento y estímulo,
y la participación de artistas y entes culturales, la vinculación y garantía de derechos laborales permanentes, la recuperación de la infraestructura artística y cultural a través de centros culturales y espacios dedicados y equipados para la experimentación, creación, prácticas, proyección, circulación para las distintas áreas artísticas de la ciudad. Los eventos, los encuentros, más allá de los eventos de ciudad importantes, ya deben tener también garantías esos eventos y espacios no solo de formadores, de investigación, de creación para la ciudad. Recuperar y mantener la relación entre educación, cultura, arte, turismo, empresa privada y patrimonio. ¿Cuáles son los retos, programas, proyectos? Y siempre en miras a una mayor inversión para el sector cultural y artístico de la ciudad. Políticas y garantía de derechos desde el papel del arte y la cultura, enfocado a las comunidades, a los territorios, a las diversidades étnicas, de género, etarias, políticas y las capacidades especiales. Las aspiraciones a los candidatos que piensan y asumirían la gobernanza de la ciudad y en este caso del distrito de Medellín, como garantes de derechos queremos estar aquí, hacer presencia para que las voces del sector sean escuchadas. Primero que todo, que los candidatos y quien vaya a ser el alcalde o alcaldesa del distrito de Medellín reconozcan que existe un consejo distrital de cultura velando por los derechos y por las voces del sector. Pero también, además de conocer el Consejo de Cultura, lo que queremos es ser no solo garantes, sino también incidir en las decisiones, o al menos que se nos consulten esas decisiones. Que de verdad el Consejo de Cultura se convierta en un ente no solo consultivo, veedor, sino también sea importante y pueda incidir en esas decisiones para que ustedes también puedan contar con nosotros en una nueva administración, pensando, como les decía, en revisar, porque hay que revisar, replantear. Creo que cuando ya las cosas no funcionan o pensamos que son obsoletas es porque hay que ponerles cuidado y pensar en esas necesidades puntuales que se transforman todos los días en esta ciudad y en cada una de las áreas, en cada uno de los sectores y consejos, porque sabemos que todos tienen una voz y todos tienen necesidades puntuales. Así que les damos la bienvenida a todas ustedes, a todos ustedes. Esperamos que lleguen los demás candidatos y candidatas y de nuevo bienvenidos a este espacio de hoy, al foro de candidatos a la alcaldía de Medellín. Muchas gracias. Bueno, le doy entonces paso a nuestro compañero Diego Cañas. Las presentaciones, perdón. Esa necesidad de estar dándole la voz a nuestra sociedad civil. Bueno, les voy a dar entonces la palabra a ustedes, por favor, para que se presenten en 2 minutos cada uno. La idea es que nos cuenten entonces quiénes son y de pronto qué panorama tienen sobre la cultura y las artes en Medellín. Vamos a empezar así. Bueno, lo primero, muchas gracias al Consejo Distrital de Cultura. Mi nombre es Luis Bernardo Vélez, soy actualmente también concejal y candidato a la alcaldía de Medellín. He sido 4 ocasiones concejal de esta ciudad. Me alegra de verdad mucho estar acá. Primero, porque me parece este sitio pues de verdad muy hermoso y digamos, un patrimonio cultural de esta ciudad. Agradezco también pues por supuesto al instituto, ya no el instituto y no la Universidad de Bellas Artes, por acogernos y de verdad que me alegro mucho por varias cosas. Lo primero, pues por supuesto, cuando uno habla del espacio que puedo hablar yo como concejal de la ciudad durante 4 periodos, pues tiene ya forma de comparar, de mirar, de tener una historia, digamos, de lo que ha sido los diferentes temas y materias de esta ciudad, y en particular el tema de las artes y las culturas en Medellín. Yo fui también secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Me he definido siempre como médico social, soy médico de la Universidad de Antioquia, pero hace más de 20 años, 25 años, pues trabajo mucho en muchos sectores de esta ciudad. Primero, desde lo territorial,
trabajé antes de llegar al Consejo de Medellín en muchos sectores de esta ciudad, en el cual lideramos pues muchos asuntos que tienen que ver con el arte, con la cultura, con las expresiones, digamos, de cada territorio, lo que ellos quieren trabajar, de lo que quieren mostrar, como una forma, digamos, de bienestar, pero también, digamos, de mucha expresión también cultural. Fui fundador de la Corporación Talento, en la cual trabajamos mucho, hace muchos años y aún permanece en el barrio San Pedro Lovaina, y el tema era siempre cómo los jóvenes, los niños podían tener una expresión cultural. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad. He sido, digamos, proponente, por supuesto, de muchos acuerdos sobre políticas públicas que tienen que ver con este tema, y de nuevo, pues muchas gracias. Ahora vamos a hablar más. Buenos días, yo soy Rodolfo Correa, abogado, exsecretario de Agricultura del Departamento de Antioquia, profesor universitario y escritor aficionado. Quiero, antes de echarme aquí un discurso, traer una voz autorizada de Bernardo Klicksberg, que publicó en la revista de la CEPAL en 1999 una apreciación que yo comparto plenamente respecto de la cultura. Dice Klicksberg: la cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad. La cultura subyace en los componentes básicos considerados un capital social, como la confianza, el comportamiento cívico, el grado de asociatividad. Las relaciones entre cultura y desarrollo son de todo orden y asombran la escasa atención que se les ha prestado. En la lucha contra la pobreza, la cultura aparece como un elemento clave, como destaca la UNESCO. Comillas: para los pobres, los valores propios son frecuentemente lo único que pueden afirmar. Cierro comillas. Los grupos desfavorecidos tienen varios valores que les dan la identidad. El irrespeto a estos grupos y su marginación pueden ser totalmente lesivos a su identidad y bloquear las mejores propuestas productivas. Por el contrario, su potenciación y afirmación pueden desencadenar enormes energías creativas. La cultura es asimismo un factor decisivo de cohesión social. En ella las personas pueden reconocerse mutuamente, crecer en conjunto y desarrollar la autoestima colectiva. Si quieren saber qué pienso yo de la cultura, yo creo que la cultura es lo único que nos puede salvar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jaime Mejía, candidato a la alcaldía de Medellín por el Movimiento Sumamos. Quiero dar un saludo muy especial al Consejo Municipal de la Juventud, Luz Elena, y a todos los candidatos y candidatas que hoy se encuentran acá. Agradecerles inmensamente la invitación a este evento tan importante para nosotros, para poder expresar nuestras ideas y poder explicar nuestro modelo de ciudad hacia dónde vamos a orientar Medellín, especialmente en el contexto cultural. Yo he sido contralor, he sido concejal de Medellín, presidente del Consejo. Tuve la oportunidad de estar en la embajada en Inglaterra como embajador, como consejero de Relaciones Exteriores y representante de Colombia en organismos multilaterales. Y tener esa oportunidad de vivir en Europa y vivir el contexto cultural nos lleva, y digo esto para poder entender la importancia que tiene la cultura al momento de que los países se relacionan entre sí. Las embajadas tenían la oportunidad de comunicarse entre ellas por medio de la cultura. Es la mayor expresión que tenemos como país, porque es lo que nos hace distinto, lo que diferencia la identidad, es lo que enriquece una ciudad. Por eso yo, como alcalde de la ciudad, voy a convertir a Medellín en una galería de arte, en una galería, en un espacio cultural. Uno ve, por ejemplo, y hay que aprender de las buenas prácticas, cuando en esos países europeos uno ve que las ciudades son los espacios de arte, los escenarios artísticos o las obras culturales están en los andenes, en los parques públicos, como exposiciones artísticas. Cuando hay exposiciones de galerías, los ponen, en vez de poner pasacalles que contaminan la ciudad, lo ponen es para exponer las artes, por ejemplo, de Van Gogh o cosas como, o artistas como esos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros como alcaldes de la ciudad? Exponer y representar y aumentar la exposición artística y cultural de ustedes, de los artistas locales, que es lo que va a representar la idiosincrasia y la identidad de nosotros como ciudad, como idiosincrasia paisa, como idiosincrasia colombiana, que fortalezca la unión y el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Muchas gracias. A todas, a todos, muy buenos días.
Agradezco la invitación a este foro, en este sitio tan hermoso, que invita a reflexionar sobre el tema para el cual nos han convocado. Mi nombre es Carlos Ballesteros, soy candidato a la alcaldía de Medellín por el Polo Democrático Alternativo. Mi profesión es abogado, especialista en seguridad social. He sido profesor universitario durante más de 30 años en facultades de Derecho como la Universidad de Medellín, de Antioquia, Autónoma y algunas de fuera de la ciudad. Fui concejal de la ciudad de Medellín en el año 2008. Recientemente, el año pasado finalizando, fui asesor de la ministra del Trabajo en el proyecto de la reforma al Código Laboral. Les dije que soy candidato del Polo Democrático Alternativo. Yo estoy aquí por el proyecto político del partido. Eso es lo que me liga a esta actividad. Mi proyecto de ciudad se fundamenta entonces en el ideario de unidad, que es el instrumento que guía a ese partido político, en la Constitución Política del año 1991, especialmente en la parte programática, que es donde se encuentran consignados los derechos de todas y todos, y asimismo en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, que creo que es el mejor plan de desarrollo que hemos conocido en atención al propósito de lograr transformar un país, independientemente de que nos guste o no el presidente de la República. Lo cierto es que ese es un plan extraordinario. Esos tres instrumentos además tienen que ver mucho con la actividad para la cual nos invitan. Si ustedes miran el ideario de unidad, observan que allí se encuentra consagrado el tema de la cultura prioritariamente. El Plan Nacional de Desarrollo hace lo propio, y qué no decir del tema de la Carta Política del 91. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Sí se escucha bien o no? Sí. Bueno, buenos días. Yo soy Felipe Vélez. Soy esposo de Blanquita González. Tengo 2 hijos. Raquel, que tiene 11 años, y Lorenzo, que tiene 9 años. Yo he sido empresario toda mi vida, por más de 23 años, y en lo público fui director de planeación y gerente del tranvía del 80. Nosotros hablamos de orden, progreso y generación de riqueza. Cuando hablamos de orden, hablamos de recuperar la funcionalidad y recuperar la seguridad de la ciudad. Y yo creo que es importantísimo para recuperar la seguridad no solamente hablar de políticas de choque y medidas policivas, sino garantizar la sana convivencia. Y yo creo que un instrumento muy poderoso para garantizar esa convivencia desde los barrios, desde los habitantes de los territorios, es recuperar el escenario cultural. Cuando hablamos de progreso, nosotros hablamos generalmente de obras. Medellín empezó a hablar de innovación por la innovación social. Pero hoy la innovación no solamente se queda en la ciencia y la tecnología. La innovación también puede atravesar el arte. Y estamos hablando de las industrias creativas, que son una gran posibilidad que tiene la ciudad. Hablamos también de generación de riqueza, para llevar empleo, para que no haya más de pobreza. Y ahí quiero decir algo de un programa que afecta a todo este sector, y es el de formación de públicos. Y yo me imagino, yo no soy un profundo conocedor del tema de arte y cultura, y yo me imagino un programa de formación de públicos democrático, que esté, por ejemplo, ligado a la tarjeta de transporte ciudadano, y que cualquier ciudadano pueda ir con su familia a una obra de teatro en el Teatro Metropolitano, que cualquier persona pueda asistir a una obra de la Filarmónica, que cualquier persona de otro lado de la ciudad pueda asistir a un barrio. Perdón, recordemos, aquí está el compañero Carlos haciéndoles señas. 10 segundos, Perdón, para recordarle también a la compañera candidata Daisy que
acaba de llegar, nos estamos presentando en 2 minutos. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Yo soy Paulina Guinaga, candidata a la Alcaldía de Medellín por el Movimiento Significativo de Ciudadanos por Medellín. He tenido la oportunidad de trabajar con Naciones Unidas en Colombia, el Banco Mundial en África. He sido 2 veces concejal de Medellín y presidenta del Consejo. Y por supuesto que desde el Consejo, pues eso le permite tener a uno una mirada muy integral de la ciudad. Yo también fui ponente del acuerdo de la política pública de cultura ciudadana, pues que en últimas también termina teniendo un poco de relación con el sector cultural. Y creo también que tenemos un gran reto, y es porque finalmente el sector cultural fue uno de los sectores que más sufrió las consecuencias de la pandemia y también fue de los últimos en recuperarse. Y si bien es cierto, tenemos ese plan de desarrollo de la cultura en Medellín, cultural de 2020-2030, creo que es necesario hacer un alto, hacer una revisión, poderlo actualizar, mirar también cómo podemos hacer partícipe al sector cultural del boom turístico que estamos teniendo hoy en la ciudad, cómo también le enseñamos a nuestros niños, niñas y jóvenes a cambiar sus hábitos, a consumir el arte, a pagar por el arte, porque creo que esa también debe ser la apuesta, a democratizar la cultura, porque generalmente siempre se hace énfasis en unos sectores, pero nos quedan otros sectores, digamos, un poco olvidados o abandonados. Entonces el reto también es en que esa derrama económica sí llegue a cada uno de sus sectores culturales. Y ya se me acabó el tiempo, entonces muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, muy buenos días. Primero, gracias por la invitación. Saludos a mis compañeros y a mi compañera, candidatos y candidatas. Mi nombre es Daisy Bermúdez, soy mamá, abogada, empresaria. Tengo estudios de maestría en la Universidad de AFIT. Soy egresada además de la Universidad de Antioquia. He trabajado en sectores sociales, culturales, de hecho en los últimos años desde lo que es el Grupo Solidario y Empresarial Bencos, que nace como iniciativa de inclusión política, social y económica de algunos sectores históricamente excluidos en esta sociedad. Nos hemos enfocado fuertemente en promover acciones de transformación cultural a través de proyectos culturales locales y nacionales. Daisy Bermúdez además ha trabajado para Naciones Unidas como consultora en asuntos de mujeres. Tuve la oportunidad de coayudar en la construcción de la Agenda Antioquia 2040 en la línea de identidad y cultura, o cultura e identidades y multiculturalidad. Tuve, entre otras cosas, la posibilidad de mentorear a mujeres políticas en el departamento, digamos, utilizando mi experiencia como candidata al Senado para motivarlas en la participación. Hace 4 años eran mujeres candidatas a asamblea, consejo y alcaldías, y fue una experiencia muy bonita que incluso hoy como candidata me ha servido para comprender lo que representa para las mujeres participar en política. Fui también, acompañé un proyecto o algunos proyectos de la Alcaldía de Medellín, desde asuntos de evaluación y control, trabajé en Secretaría de Mujeres y tuve la oportunidad de acompañar a la Secretaría de Educación Departamental. Creo que la cultura en todas sus líneas será un gran aliado precisamente para nuestro proyecto de ciudad. Yo creo que tenemos unos retos como sociedad, entre ellos el cambio climático, la superación de brechas sociales históricas, y creo firmemente que este es un sector que será precisamente uno de nuestros principales aliados para lograr las metas que nos proponemos en un gobierno como el que será el gobierno de Daisy Bermúdez. Bueno, muchísimas gracias por sus presentaciones. Agradecemos nuevamente por haber escuchado este llamado. Sabemos que sus agendas son apretadas y que estén aquí demuestra un interés en el sector.
Le doy entonces la palabra a Diego. Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Cañas, presidente de la Mesa de Bandas de Marcha y representante de las mesas de artesanos, circos y músicos populares ante la Junta Directiva. La pregunta que vamos a formular es el derecho a la cultura en las comunidades. ¿Sí? Sabemos que el derecho a la cultura en el ciclo de la vida es fundamental en el proceso humano, desde la infancia hasta la adultez. Sabemos que los niños los perdemos en este proceso, retomamos en la etapa universitaria. Estos derechos no podemos desconocer que se visibilizan la sociedad en los estratos 1, 2 y 3 y se pierden de vista en estratos 4 y 5, donde aparecen líderes, ¿sí?, que desconocen este proceso cultural. ¿Cuál es la propuesta para fortalecer el derecho a la cultura en el ciclo de la vida? Y más que un qué es cómo. ¿Cómo fortalecer el derecho a la cultura en las comunidades de nuestra ciudad? Bueno, les recuerdo que tienen para responder cada una 2 minutos. Vamos a empezar ya que iniciamos las presentaciones de acá hacia allá, entonces vamos a empezar de allá hacia acá y así nos vamos yendo con todas las preguntas. Adelante. Sí, claro, se pueden parar, se pueden sentar. Bueno, primero, nosotros, ¿cuánto es el tiempo? Dentro de nuestra apuesta de ciudad estamos proponiendo descentralizar la mayor parte de la oferta institucional, es decir, hacer mayor presencia en las comunas y en los barrios para generar espacios de participación efectiva de las comunidades, sobre todo pensando en estas zonas que están casi que en la periferia de Medellín y que muchas veces para acceder a estos espacios concretamente culturales les representa horas largas de viaje, les representa costos que superan quizás sus capacidades en términos de lo que es un pasaje para venir desde Bello Oriente y llegar a un teatro en Medellín o llegar a un teatro en la zona central de la ciudad. Creemos, y en esto voy a ser muy enfática, porque nuestra propuesta apunta a procesos de transformación cultural en torno a asuntos de género, es decir, cómo vamos a lograr que nuestra sociedad empiece a pensarse en la superación de esas brechas de género en términos de participación política, económica y social de las mujeres. Asuntos de respeto y reconocimiento a las diversidades, y algunos las llaman disidencias sexuales, asuntos de respeto a las diversidades étnicas, es decir, entender que somos una sociedad multicultural. En ese orden de ideas, nuestra propuesta va a estar orientada en fortalecer los programas de fomento y estímulos a la cultura, es decir, vamos a reforzar un poco el presupuesto que ya está establecido, arañando recursos de lo que son los ingresos por impuestos de rodamiento, los ingresos por multas de tránsito, pensando en que podamos ampliar ese espectro y fortalecer a aquellos que quieran apuntar al desarrollo de propuestas culturales que busquen estas o que busquen generar estas dinámicas de transformación. Pero además, la Bueno, como lo dije al principio de mi intervención, yo creo que también tenemos que hacer una apuesta por enseñarle a nuestros niños y niñas desde que están en esos primeros años de formación a construir el arte y a valorar el arte y a que participen de él. Y lo llevo como ejemplo a mi hijo. Yo tengo un niño de 2 años y medio que en su guardería cada cierto tiempo le hacen una jornada, por ejemplo, de títeres o de teatro, ponen el carrito en las crispetas y le entregan los billeticos de mentiras para que se acerque y compre la boleta de la función. Y eso creo que justamente desde pequeñitos nos va ayudando a crear ese hábito de valorar la cultura, de poder acceder a ella, y creo que sería una de las apuestas que yo quisiera implementar si soy alcaldesa,
desde los jardines de Buen Comienzo, desde los colegios, y por supuesto eso yo no lo puedo hacer sola, y el sector cultural sería el aliado que me ayudara en los jardines de Buen Comienzo y en los colegios a poder llevar esas diferentes expresiones culturales al currículum, y que nuestros jóvenes también empiecen a valorarlo, a consumirlo, pero sobre todo que participen de manera activa en estos procesos formativos. Creo también que los centros para los adultos mayores, los centros vida gerontológicos, son otra muy buena plataforma para llevar a cabo este tipo de iniciativas, y en general en los barrios, en las diferentes comunas de la ciudad, uno se encuentra diferentes organizaciones que casi que con las uñas están ayudándole a los jóvenes en sus diferentes procesos. La idea también es poder apoyar estas organizaciones con formación, con equipos tecnológicos, con estímulos muy importantes. Ya, me pasé. Bueno, gracias. Gracias. Yo creo que una de las formas de generar oportunidades y de luchar contra las economías criminales en los barrios es llevar el presupuesto público a los barrios de la gente que más lo necesita. Y una de las formas de hacerlo es a través de la contratación social. Nosotros tenemos que recuperar la contratación social. Y recuperar la contratación social también pasa por esos eventos culturales. Que esos eventos culturales se contraten desde las juntas de acción comunal y se contraten con las organizaciones culturales de los barrios, de la gente de los barrios. Otra forma de fortalecerlo, vamos a poder terminarlo de ahorita, y es el tema de formación de públicos. Yo creo que ese programa de formación de públicos es una gran oportunidad para que haya no solamente democracia desde el acceso a la cultura, sino democracia en el aporte del sector público a las organizaciones culturales, que todas tengan acceso a ese presupuesto y no que haya algunas favorecidas y otras que no. Y yo creo que con ese proceso de democratizar la cultura, y que la cultura llegue a todas las personas de todos los estratos y de todos los barrios, y que se puedan trasladar en asocio con esa tarjeta de transporte público a cualquier escenario cultural de la ciudad, yo creo que generará una transformación. Y hay que decir, y es una pregunta también para este consejo, que el presupuesto de cultura se ha venido reduciendo en las últimas 2 administraciones. Es un proceso que hay que fortalecer. Yo me quedé con una réplica, ¿será que la puedo hacer? Al final. En el momento de réplicas, recuerdo las reglas del juego. Vamos a tener 30 segundos de réplica. Hacemos una réplica, solamente tenemos derecho a una réplica a cada candidato. Bueno, les decía yo que uno de los referentes que vamos a tener en el gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo. Hay un artículo que tiene que ver con la pregunta que se ha formulado, que es el artículo 125, que hace referencia a la obligación de resignificar, porque utiliza esa expresión, el tiempo escolar, fundamentalmente para fortalecer la enseñanza, la transmisión de conocimientos relacionados con la cultura y el arte. Ese artículo es trascendental, porque es que el Plan Nacional de Desarrollo, de la mano con la Carta Política, ve la cultura como algo necesario, indispensable para lograr la paz. Y si ustedes ven todas las disposiciones que tienen, que son muchas, la que tienen que ver con la cultura, ese es el gran propósito. Igualmente se crea el Sistema Nacional de Formación y Educación para la Cultura, los Artes y los Saberes. Vamos de la mano con ese proyecto. Esto me va a permitir a mí crear lo que para mí es un sueño, un gran centro cultural y artístico en la ciudad de Medellín, que parte geográficamente de la Plaza Botero. Ese entorno es hermosísimo. Las distintas ciudades del mundo lo envidiarían. 23 esculturas del maestro Botero
¿Cuántas ciudades importantes del mundo darían cualquier cosa por tener una sola escultura? Esto nos va a permitir generación de empleo con dignidad para los artistas. Cuando hablo de artista, hablo de todos los niveles del arte, desde el pequeño artesano hasta el gran artista. Todos, actividades permanentes. Esto va a permitir que Medellín cambie su imagen. Medellín debe ser el centro cultural a nivel mundial. Esto nos va a permitir traer turismo distinto al que tenemos. Genera riqueza, genera empleo y obviamente va a desarrollar la cultura, lo que nos va a permitir la paz. Bueno, yo creo que para poder hablar realmente con practicidad, pragmatismo en este tema cultural, tenemos que hablar de dos aspectos fundamentales. Lo primero, la voluntad política como alcalde, que la van a tener toda si yo soy el alcalde de Medellín el 1 de enero. Y la segunda, la disposición presupuestal para poder sacar adelante los proyectos y fortalecer el derecho fundamental y cultural en los diferentes territorios. Nosotros tenemos que empezar a construir un ecosistema cultural en la ciudad de Medellín. Y eso se hace en la medida que con ustedes, que son el Consejo Municipal de Cultura, van a ser el principal asesor de mi despacho para poder fortalecer los procesos culturales de la ciudad. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Ese ecosistema lo vamos a hacer de la siguiente manera, fortaleciendo primero las diferentes organizaciones culturales para poder que convirtamos a Medellín en una cuna de cultura a nivel mundial. Lo segundo, yo he venido planteando dentro de mi programa general convertir a Medellín en una capital mundial. Y esto significa que tenemos que traer eventos internacionales en materia de cultura para poder exponer el intercambio cultural que nosotros tenemos como ciudad con el resto del mundo. Eso va a activar el desarrollo económico de la ciudad, donde tengo propuesto crear 1 millón de empleos nuevos, fundamentado en dos aspectos fundamentales que van a fortalecer las habilidades. Lo primero es que voy a crear la escuela pública de idiomas para que cualquier persona pueda estudiar inglés y que nos comuniquemos con el mundo y poder exponer nuestra idiosincrasia cultural. Y dos, con la Universidad Virtual de Oficios Digitales y de Economías Creativas, vamos a fortalecer estas dos habilidades que van a complementar precisamente esta economía que fortalece gran parte y que representa un gran porcentaje en el Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, yo creo que va a ser fundamental dentro de esas dos premisas que ustedes como el Consejo Municipal de la Cultura vamos a convertir a Medellín, el escenario cultural, en el epicentro de las ciudades, como lo es en las principales ciudades del mundo, donde surgen los principales cantantes o artistas que están presentando sus artes en la ciudad de Medellín. Bueno, la pregunta está enfocada específicamente al tema del derecho a la cultura y la protección de los derechos a los artistas y personas del sector cultural. Ese es precisamente el enfoque de nuestro programa de gobierno. Nosotros vamos a desarrollar este enfoque a partir de 4 grandes programas que están dentro de una línea especialmente de nuestro plan de desarrollo enfocada al desarrollo cultural. ¿Cuáles son esos 4 programas? Primero, la cultura como modelo para la cohesión social. Eso implica que hoy Medellín tiene un gran reto con el sector cultural y es volverlo dinamizador del desarrollo humano enfocado a la ética, los valores y la convivencia. Primer punto. Segundo punto, nuestro programa Medellín abre las puertas a la cultura, creación de nuevos escenarios culturales, apoyo a los escenarios culturales existentes. Dentro de eso, por ejemplo, nosotros vamos a crear el Distrito de las Artes Escénicas y Culturales y Literarias, en San Ignacio. Ya ha avanzado mucho el Distrito de San Ignacio en su consolidación, pero vamos a hacer un especial énfasis y nos soñamos nosotros con convertir la plazuela de San Ignacio en la plazoleta de la literatura y de la poesía de Medellín. Que toda la infraestructura física y el mobiliario esté dedicado exclusivamente a estas dos artes liberales, que podamos nosotros concertar todas las salas de teatro de este distrito San Ignacio para que sean financiadas y cofinanciadas completamente con recursos públicos, con el único compromiso de volver a crear audiencias para poder salvar a nuestra juventud.
Y en tercer lugar, nosotros vamos a crear el modelo de protección del patrimonio cultural de Medellín como una de nuestras prioridades. Ahora les sigo diciendo que ya me acabó el tiempo. Bueno, yo quisiera, y créanme que voy a hacer el esfuerzo de no desviarme de la pregunta, y lo que quiero, estaba diciendo yo que contesto, y quiero contar de pronto una mirada de un candidato a la alcaldía que ha sido 4 veces concejal, que fue secretario y que tiene experiencia, digamos, desde el territorio. Lo quiero hacer. Cuando a mí me preguntan, yo voy a intentar dar unos elementos, porque creo para esto sirven estas reflexiones que nos sirvan, digamos, en un gobierno que espero lo lidere yo. Lo primero, necesitamos gobernantes, desde el alcalde como líder de la cultura en este caso, como secretarios que conozcan el sector, y me parece que esta es la expresión clara de que todos los candidatos ni todos los gobernantes tienen la misma mirada del sector cultural. Para dar una cosa muy cruda, porque creo que vamos a hablar muy claro. Lo segundo, que los gobiernos, y ese es el compromiso de nosotros, tengan mayores recursos para el sector cultural y de las artes y de las culturas. Plata, porque esto también es de dinero, esto no solamente de negativas. Tercero, si yo el día que yo llegue, espero el 1 de enero a ser el alcalde de Medellín, yo lo que hago primero es recuperar todas las políticas públicas y acuerdos municipales que tienen que hablar con el sector. Porque los anaqueles del Consejo de Medellín, y lo hablo con toda la propiedad, están llenos de políticas públicas que no se cumplen. Y hay que mirar cuáles son, si se cumplen o no, qué presupuesto tiene cada uno y qué expresan, qué sector territorial, qué sector cultural, si es étnico, porque aquí hay programas y proyectos de todo para el sector cultural. Lo otro que me parece importante, y ahora voy a ahondar, es tener claro que acá tenemos muchos escenarios como estos, muchos. Aquí el problema no es de infraestructura, el problema es de recursos para poder poner a manejar y a trabajar. Muchísimas gracias. Entonces la palabra a Felipe durante 30 segundos. Por favor, le pasan el micrófono, compañero. 30 segundos. Es que sus impuestos tienen una destinación específica de eso. El rodamiento, de las fotomultas, para la seguridad vial. Sería el uso de réplica de todo el... Cada candidato tiene derecho a una réplica. Adelante, 2 minutos de eso. Perdón, 30 segundos. No, solo precisarte, Felipe, que en el caso del recaudo por multas no son impuestos, ¿listo? El rodamiento sí, y allí sí se puede revisar a nivel local, en términos de cultura y educación, qué destinación se puede dar. Y lo demás no es impuesto. Por favor, devuelven el micrófono hasta acá. 30 segundos. Y aprovecho estos 30 segundos de la réplica para complementar el cuarto programa que tenemos en nuestra línea, y es que vamos a desarrollar un programa que se llama Resiliencia Cultural de Medellín para la reactivación, para que la cultura en Medellín no se entienda que es solamente un asunto de realizar eventos y un asunto logístico, sino de devolver el presupuesto a los actores culturales. Bueno, vamos a dar todas las réplicas acá. Va entonces, acá que ya está el micrófono y luego, ¿usted le parece bien? Bueno. Mire, yo lo que creo que también hay que decirlo acá, y no estoy diciendo con eso que los compañeros han dicho lo contrario, es que nosotros tenemos que tener un compromiso hoy en este espacio, que es único, y tal vez nunca lo volvamos a tener, que los gobiernos, espero ser yo u otro que esté acá, tengamos el compromiso de que el secretario o secretaria de Cultura sea una persona que conozca el sector, no una cuota política o personas que llegan allá como tuvimos en el gobierno anterior. Muy bien, gracias.
Bueno, hay dos temas que otra vez uno que acaba de señalar Bernardo, que compartimos, pero hay otro que es el tema de recursos. Yo insisto en algo. La idea de los recursos no salen exclusivamente del distrito. El Plan Nacional de Desarrollo tiene muchos recursos. Si vamos de la mano con el Plan del Desarrollo, vamos a tener la posibilidad de obtener recursos. Los enemigos del Plan Nacional de Desarrollo tienen casi que las puertas cerradas. Eso es algo absolutamente claro. Y con el proyecto que yo tengo también existe la posibilidad de obtener importantísimos recursos desde lo local. Bueno, muchísimas. Perdón, No, para hacer una pregunta a los dentro de la dinámica trabajamos como mencionamos. que nos daban las hojitas para preguntar y no nos dieron nada. Entonces, permítanos que preguntemos nada. En este momento estamos desarrollando el espacio de acuerdo a la dinámica que definimos. Solicitamos por favor conservar esas reglas de juego que dimos al principio de la sesión. De todas maneras, la audiencia, muchos tenemos inquietudes y no creo que estén plasmadas las 3 preguntas que hizo. En primer lugar, vuelvo y recuerdo que se hizo un trabajo con los consejos y mesas del Consejo Distrital de Cultura, donde trabajamos conjuntamente. Estas 4 preguntas buscan englobar varios temas que nos permitan tener un panorama amplio. Cada consejo y mesa está enviando su documento, el cual vamos a anexar tal cual sin ninguna modificación, para que por favor lo tengamos en cuenta. Hace 4 años pasó lo mismo, presidente. Compañero Chufleto, ¿usted asistió a la plenaria? No, porque fue para presidente, nada Bueno, de mesa. los presidentes los reconocen a ustedes como consejeros y recogen los insumos de ustedes, entonces por favor hablen con su presidente de mesa. Bueno, para dar continuidad le doy entonces la palabra a Diego Tafur, presidente del Consejo de San Antonio de Prado y representante de los corregimientos en la Junta Directiva. Bueno, gracias a todos los asistentes por estar aquí. Un placer ver al sector cultura atento a estas discusiones y sobre todo pendientes de que quien nos gobierne como alcaldes establezcan un diálogo real entre nosotros como ciudadanos y la instancia de gobierno público que es representativa y nos permitirá ejercer nuestros derechos en esta ciudad. Con base al diálogo que hemos escuchado, pues estamos observando que hay una perspectiva de la cultura desde la visión de la administración pública que reconoce que hay precariedades, que también hay avances, que hay cosas que se deben mantener y otras que se deben mejorar o ajustar, pero también es oportuno que se nos reconozca a los agentes culturales y artísticos como personas que tenemos capacidades y posibilidades para proponerle a la ciudad. Tenemos instancias económicas, productivas, resultados de procesos de muchos años que deben de ser reconocidos por los futuros gobernantes, no solo los alcaldes, sino el Consejo de la Ciudad y los demás secretarios, para que cuando llegue ese momento de discusión no se nos ignore, invisibilice o se nos desconozca lo que se ha construido hasta el momento. Eso me permite invitarlos entonces a que configuren un escenario de propuesta que tenga como claro un panorama. Primero, dignificar la actividad de la labor de las artes de la cultura. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cuál es la propuesta, estrategia de gobierno y acciones que permitan dignificar el ejercicio de las artes y la cultura en Medellín para que sea una opción de vida real, viable y sustentable? Para que cualquier ciudadano, especialmente para quienes hemos decidido vivir haciendo agricultura, podamos tener condiciones de bienestar permanentes, concertadas y gestionadas con el apoyo del gobierno municipal. Gracias. Bueno, esta vez empezamos de acá para allá, entonces si devolvemos por favor ahí viene el micrófono. Bueno, lo que dice Diego tiene que ver, creo que con la pregunta anterior, y yo diría algo en estos 2 minutos, desde mi experiencia también. Lo primero, yo creo que también, y puede ser de pronto muy subjetivo, pero creo que es lo grueso, es como mire un gobierno nacional, departamental, municipal, un consejo municipal a la cultura. Nosotros vemos en la experiencia que la cultura se sigue viendo, y a muchos gestores culturales y a muchos del sector artístico y cultural, como unos menesterosos, como quien va a pedir un contrato, como quien hay que darle un contratico para que de pronto no se vaya para el consejo municipal, pues el mío consejo, allá a hacer un alboroto. Yo pienso que hay que cambiar la mirada.
El sector cultural merece una mirada distinta, de dignidad, de respeto y sobre todo de una oportunidad para Medellín. Es que el sector cultural es una oportunidad inmensa. Entonces, cuando ustedes hablan de esta pregunta, yo lo que creo es no solamente aumentar los recursos, sino articular un montón de esfuerzos de turismo, de cooperación internacional, de cooperación nacional, como dice Carlos. Hay recursos, pero ¿quién está ayudando hoy desde el sector del municipio a conseguir esos recursos, a gestionar desde la ASI, de la Agencia de Cooperación, desde el sector de la Secretaría de Cultura? Nosotros no podemos seguir mirando que aquí el sector artístico es de quinta, y unos son de primera, otros son de segunda y otros de quinta, porque en Medellín hay desde los gobiernos de estos, hay unas entidades que les llegan toda la plata, no hay no hacer globo, y otros que no les llega nada, ni siquiera la dignidad para vivir, y creo que eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar las roscas en la Secretaría de Cultura con los altos funcionarios de los consejos también. Me voy a hacer aquí para poder ver el reloj, no me quería parar, pero es que así es muy intencionante. La pregunta es cómo hacer de la cultura una opción real y sostenible de vida. Les voy a contar en este minuto una pequeña historia que nos sucedió a mi esposa y a mí. El año pasado nosotros fuimos a varias ciudades capitales del mundo a entender cómo funcionaban aspectos específicos. Fuimos, por ejemplo, a Bilbao, en España, donde se hizo una gran reforma urbanística y cultural, y casualmente nos bajamos del metro en Bilbao y había una chica tocando el saxofón con un arte bellísimo, sublime. Y entonces nosotros, en nuestra práctica común, mi esposa empezó a buscar dónde estaba la canastica para echarle la moneda o el billete, y nada que le encontrábamos. Y había una persona al lado de ella, que mi esposa le dijo: venga, escúcheme la molestia, usted me podría decir por favor cómo hago yo para darle un aporte a este artista. Y el señor le dijo: no, aquí no se hace eso. Está prohibido que el artista reciba aportes en efectivo, porque ese artista es un contratista del distrito. Esa señora está contratada por la alcaldía. Aquí el arte no es un asunto de misericordia. Aquí el arte no es un asunto de caridad. Eso vamos a hacer nosotros en la alcaldía de Medellín. Nosotros no le vamos a preguntar a los artistas de quién son cuota política o de qué partido vienen, sino cuál es su talento. Y eso va a ser suficiente para contratarlos y convertirlos en actores fundamentales y que puedan vivir de su arte y la ciudad de ellos. Muchas gracias. A mí me gusta mucho la historia con la que empezó Rodolfo, porque precisamente esa es la propuesta de nosotros, Rodolfo, lo que nos venimos insistiendo durante tanto tiempo. Hay que internacionalizar a Medellín para poder lograr que los artistas, los jóvenes y todos los talentos que hayan en Medellín puedan poder conectar a la ciudad con el mundo. Porque lamentablemente estos últimos alcaldes lo único que han hecho es correr esta ciudad de estas 4 montañas y robarse el presupuesto. Aquí hay 2 cosas para poder que eso sea factible, Rodolfo. Lo primero, hay que acabar la burocracia en esta ciudad. Hay que disminuir la burocracia en esta ciudad. Y yo lo estoy diciendo que va a disminuir el 25% de la burocracia, creciendo los cargos de primer nivel, y que ese dinero lo va a pasar a inversión social, entre esos para invertir en la cultura. Y 2, acabar la corrupción. Porque por eso es que se está yendo la plata. Ahora bien, una vez con esa plata, vamos a fortalecer que Medellín se convierta en la cuna de los artistas para el mundo, que les demos las capacidades suficientes para que se comuniquen con el mundo hablando inglés y que puedan convertir a Medellín en el epicentro de la cultura del mundo y de América Latina, presentando sus artes en toda la ciudad, presentando sus capacidades artísticas en los diferentes escenarios que con dinero vamos a fortalecer. En Medellín solamente hay 7 casas culturales. Eso es lo primero que tenemos que empezar a avanzar.
si queremos que haya mayor cultura sobre la cultura. Bueno, la pregunta tiene que ver con una estructura de valores que estoy seguro que aquí me van a entender muy bien mi reflexión. ¿Qué será más importante? ¿Desarrollar la cultura o hacer una obra pública? Y lo digo porque mediáticamente es mucho más importante hacer una obra pública, mediáticamente. Y ahí es donde empieza la perversidad de nuestro sistema. A nosotros nos preguntan permanentemente por el Plan Nacional de Desarrollo, pero en relación a las obras públicas, no a los programas sociales. ¿Sabían ustedes que hay una cantidad de disposiciones que tienen que ver con esto? Un sistema nacional de formación para la cultura, de circulación de la cultura. Eso no lo transmiten los medios, eso pareciera que no importa. Lo primero es cambiar nuestra actitud frente a este tema tan trascendental para que esta sociedad sí se pacifique. Ese es mi compromiso. Yo tengo algunas reflexiones, voy por Junín. Yo a veces escucho unas personas que tienen expresiones artísticas hermosísimas, parecieran pidiendo limosna. A uno de la Comuna 13, expresiones artísticas impresionantemente bellas. Va uno y escucha un grupo, y voy a mencionarlo no porque esté pidiendo limosna, sino por lo que representa, Alcolíricos. A mí me impresiona positivamente ese grupo. Es un grupo popular que cuenta la historia de un barrio de Medellín. Además han tenido la virtud de ser exitosos comercialmente sin ser comerciales. Pero yo me pregunto, ¿cuántos grupos hay en Medellín parecidos? Muchos. Tenemos que dar oportunidades para que todos esos grupos, todas esas expresiones artísticas realmente tengan la opción de participar en esa economía de la cultura que está bien planteada en el Plan Nacional de Desarrollo. Gracias. Claro que el sector cultural está despreciado y necesita apoyo del presupuesto del municipio, pero yo, doctor Rodolfo, yo haría todo lo contrario. Para que sea verdaderamente sostenible este sector cultural, hay que pensar en las industrias creativas y tienen que ser rentables y autosuficientes, y lo que necesitan son herramientas para aprender a vender sus productos creativos, herramientas para aprender a crear públicos, y que sean ustedes, los trabajadores culturales, se conviertan en empresarios de la cultura y generadores de riqueza, que eso es lo que verdaderamente los hace sostenibles y los puede hacer crecer dependiendo de los talentos. Entonces, aquí hay una gran diferencia de enfoque, es que yo creo que si pensamos que el Estado, el presupuesto público es el que tiene que jalonar a cada uno de los sectores, nosotros vamos a vivir en unos círculos que no son expansivos. Entonces, el apoyo es a que ustedes se conviertan en empresarios de la cultura, cada uno de esos artes se puede transformar en una industria creativa. Yo considero que claro que hay que dar incentivos, claro que hay que apoyar el sector cultural, pero decir que desde la alcaldía se va a contratar a cada uno de los artistas o un número importante de artistas para que estén en las calles, pues yo creo que sería decirnos nosotros mismos una mentira, porque el presupuesto público no alcanza para tanto, así quisiéramos. Por eso creo que la única manera de que sí, la cultura sí sea una opción viable de vida, tiene que ser vincularla al desarrollo económico de la ciudad y a esa dinámica económica. Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más turísticas de Colombia, incluso le estamos ganando a Cartagena. El año pasado llegaron 1.400.000 visitantes a Medellín. La pregunta es, fuera de los grandes conciertos, que claro, son eventos muy importantes, pero que no cobijan la gran mayoría de artistas, fuera de eso, ¿cuántos de estos visitantes le estamos ofreciendo una oferta cultural diferente? Les aseguro que el consumo es mínimo. Entonces la apuesta tiene que ser vincular al sector cultural
a la dinámica económica que tenemos, que esa derrama económica se expanda, que no sea solamente para la música, que sea también para las artes escénicas, para las artes plásticas, que recuperemos los sitios icónicos de ciudad. Para mí es lamentable que hoy el Teatro Lido esté en las condiciones en las que está. ¿Quién puede ir hoy al Teatro Lido? ¿Quién puede hacer allá hoy verdaderamente un espectáculo o una función? Y como esas hay muchos otros escenarios que tenemos que recuperar, y esa tiene que ser la apuesta, seguir posicionando a Medellín como esa capital de eventos, de conciertos, pero al mismo tiempo tener y ofrecer desde el aeropuerto otro tipo de expresiones de arte, y que esto esté acompañado del municipio con preparación para estos artistas, formándolos y además inyectándoles capital a través del Banco Distrital. Bueno, primero yo creo que el gran problema que tenemos, digo tenemos porque yo también hago parte de este sector, en el sector cultural, es que ese imaginario que hay alrededor de la idea de ser gratis, lo que hacemos, lo que producimos, hace muy difícil muchas veces que aunque tengamos esa vocación empresarial se pueda vender o se pueda obtener ingresos por el arte y por la cultura. Recordemos que la cultura no solo es la música, no solo es la danza, es un concepto más amplio. Por esa razón, y hago aquí un paréntesis, sí hago parte del sector cultural. Hace años empecé un proyecto que se llama Universo Burbuja, Narrativas para la Inclusión. Es una apuesta para desde la animación audiovisual contar esas historias y mostrar esas cosmovisiones que muy pocos reconocen, y el proyecto ha sido premiado por el Ministerio de Cultura. Avanzando en mi propuesta, primero nosotros vamos a fomentar con el apoyo del sector privado y de la cooperación internacional la creación de 4 grandes centros experienciales, turísticos y culturales. ¿Para qué? Para que a través de estos 4 grandes centros experienciales y turísticos podamos tener una dinamización de la agenda cultural del distrito. ¿Y esto cómo se hace o cómo se come? Allí vamos a tener oferta gastronómica, musical, artística de todo tipo, y vamos a segmentar los centros experienciales para que al interior de cada centro haya la posibilidad de que luego de haber caracterizado, y vamos a apoyar en circulante a los gestores y al sector cultural, sepamos cada quien que está ofreciendo, en qué línea, y podamos vincularnos a esa agenda cultural, artística y turística de la ciudad. Y en segundo lugar, vamos a fortalecer los estímulos, y aquí es muy importante que cuando un actor cultural acceda a un estímulo de orden nacional, adquiera recursos locales para poder darle continuidad a su proyecto, es decir, acceder a un... Bueno, por aquí réplicas, yo creo que como no vinieron todos y todas las candidatas que confirmaron, pues podremos hacer un poquito más de réplicas. ¿Estamos de acuerdo? Pues como porque hay algunos que eso, por cada ronda. Perfecto. Bueno, recuerden que son 30 segundos. Que los candidatos sepan que los gestores culturales y los artistas de los barrios hoy están esperando que los contratistas que ponen la misma alcaldía le den cualquier chichigua, porque si un artista vale 500.000 pesos, ellos le ofrecen 200 y tienen que aceptarlo, y no trabajen si quieren trabajar, y si no, no trabajen. Los operadores están quedando con el 60% del presupuesto del PP en la ciudad de Medellín y nadie dice nada. Querido complejo, ahí va mi réplica para Felipe y para Paulina. No quieran convertir a los artistas en empresarios. Un artista es un artista, nunca será un empresario. Un artista vuela porque su alma es libre, y hay que distinguir la gestión cultural, de la producción cultural, que es muy distinto. Y segundo, claro que no hay plata para pagar a los artistas porque se la están llevando los operadores logísticos. La plata de la cultura para los productores de cultura y no para operadores. Bueno, vamos en orden entonces. Aprovechemos que tienes el micrófono, haces tu réplica de 30 segundos, luego ¿quién más sigue? Vamos en ese orden de allá hacia acá. ¿Listo?
Bueno, yo antes de hacer mi réplica solo complemento con la idea de los estímulos, y es que muchas veces se accede al estímulo, pero no se tiene cómo complementar, y el artista o el gestor se compromete a aportar un 10-5%, nosotros nos comprometemos a hacerles ese aporte y a capacitar para que accedan a recursos del nivel nacional. Felipe, la pregunta era cómo lograr que los artistas tengan mayor participación en la economía. Ya sabemos que eso es lo que hay que hacer, y tu respuesta básicamente fue decir que eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo lo Aló. Rodolfo, ¿Karol G es un artista o una empresaria? Un artista acompañado por un empresario. Por eso tiene managers. Yo difiero de eso. Yo le voy a contar la historia como le gusta a usted. Es como el país del Imperio Británico. Después de la hambruna que hubo en Irlanda, empezó una división religiosa y los católicos de Irlanda no podían acceder al empleo, solamente en Irlanda del Norte los que eran protestantes, así como el resto de la isla, pues, de Gran Bretaña. Y usted sabe qué hicieron para que no se murieran de hambre, pero malvivieron. Se inventaron los subsidios. Los subsidios son para malvivir y para depender. No confunda subsidio con el pago justo. Es distinto. A ver, mi réplica tiene que ver con una afirmación. Todos los artistas van a convertir en empresarios. Eso es un imposible. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso es una ilusión. Eso es un engaño. Hay que generar oportunidades, lo cual no se opone a que existan empresarios. Es imposible que todos sean Karol G. ¿Ustedes creen que es así? Ustedes arman la cultura que nosotros. No nos dejemos engañar. Esa es la realidad. Generación de posibilidades y oportunidades. Medellín hoy tiene la posibilidad de transformarse por un acontecimiento que todos conocemos, que ya lo mencioné, la muerte del maestro. La cultura del respeto. Mire. Por favor, estamos en una conversación colectiva. Esto son discusiones inocuas. Lo claro del tema de la cultura, primero es generar oportunidades y que el Estado brinde la oportunidad para que ustedes como artistas se desarrollen y expresen su capacidad cultural. Y para eso se hace, Daisy, la posibilidad de internacionalizar la ciudad para que haya ese intercambio cultural y abrir las oportunidades hacia el mundo y al interior de la ciudad. Para eso es la importancia de brindar las oportunidades como Estado en las capacidades y habilidades y obviamente en materia económica para poder generar características. Miren, yo creo lo siguiente. Esto es un asunto de plata, pero no solamente de dinero. Yo puedo darle al sector cultural, en este caso en la asignación del presupuesto, 100 pesos. Y de esos 100 pesos pueden llegar los 100 pesos a la comunidad, 90, 60, 70 o 40. Aquí tenemos que acabar la tramitología, la falta de transparencia y las roscas que existen en todos los sectores. Si no acabamos con eso, me parece que la cosa se complejiza. Segundo, es de gestión también. Aquí hay muchos problemas de articulación y de gestión. Voy a poner un solo caso que no entienden. Nosotros no tenemos problemas de infraestructura. El arte y la cultura se puede hacer en cualquier sitio, aquí en el Metropolitano o en una escuela pública en cualquier comuna de Medellín. Ese no es el problema de Medellín. Lo que pasa es que si hay politiquería. Paulina también tenía réplica, por favor. Yo coincido en que las intermediaciones hay que eliminarlas. En eso yo creo que todos coincidimos. Ahí se queda gran parte de los recursos. Pero es utópico decir que
que la alcaldía va a contratar todos los artistas o que todos los artistas van a ser empresarios. O sea, como dicen por ahí, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Qué hay que hacer? Darles herramientas en formación, en recursos, en acceso a tecnología, para que ustedes también sean sostenibles. Y claro, habrá algunos que pueden escalar a ese otro peldaño de ser empresarios, habrá otros que nos van a ayudar como operadores desde la alcaldía, pero no podemos prometer que todos van a ser empresarios. Bueno, por aquí hay otra réplica. Te digo el micrófono. Bueno, vamos a continuar entonces con las preguntas. Igual recordemos que todavía faltan dos, que al final cada uno va a tener y cada una un espacio para sus conclusiones. Entonces le doy la palabra a Néstor López, representante de las ONGs culturales en la Junta Directiva del Consejo Distrital de Cultura. Bueno, buenos días a todas, a todos, a los colegas consejeros, a los candidatos y candidatas que están acá. Quiero decir que me corresponde el bloque sobre el modelo de ciudad, pero digamos que se ha dicho muchas cosas acá que de alguna manera obligan a replantear un poco la reflexión, y quiero con toda responsabilidad, porque todos los que estamos acá que somos del sector cultural hemos estudiado esto. El gobernador de California en los 60, el señor Ronald Reagan, mandó a investigar en esa época por qué diablos había que darle plata a la gente de la cultura, y mandó a unos economistas a demostrar, a hacer una investigación para demostrar que la gente de la cultura era como un odontólogo, no necesitaba ningún subsidio. El líder de esa investigación fue un señor llamado Baumol. Ese señor Baumol creó una ley de la economía de la cultura que dice que lo que es las artes alternativas, las artes vivas, requieren subsidios. Hay otras artes, la industria cultural, el entretenimiento, que no requiere subsidio, que por eso Karol G no necesita una beca de la creación de la alcaldía, porque es una zona de la cultura distinta. Entonces, digamos, con todo cariño y respeto, y es bueno que esto salga a la luz, porque tuvimos incluso un gobierno nacional que apostó porque todos fuéramos empresarios. De alguna manera la ciudad es una capa diversa, y ahí introduzco. Es muy importante entender, yo creo que la ciudad es lo que estamos viviendo hoy acá. Ustedes aquí son 7 candidatos, hay otros 7, esa es Medellín hoy, y así es la cultura también. Nosotros aquí no hay una sola voz cultural, hay muchas, y hay muchas capas de la ciudad cultural. Hay una capa de la ciudad cultural que son esos barrios, comunas, donde hoy la comunidad priorizó la comunidad 40.000 millones de pesos para invertir en sus territorios, presupuesto participativo. El porcentaje de inversión del presupuesto participativo en cultura en este gobierno pasó del anterior doctor Felipe, que fue el director de planeación que tenía responsabilidad sobre eso, del anterior del 11% a este año 16% del presupuesto ejecutado en cultura, que va a ser de 573.000 millones. ¿Qué significa esto? Que si esta tendencia se mantiene hacia el futuro, el 16% serían 160.000 millones de pesos que la comunidad va a priorizar, y que ustedes se deberían comprometer con consolidar esa democratización cultural y empoderamiento de las comunidades sobre la cultura. Y si ese es el 16%, la inversión en cultura mínima para el próximo cuatrenio debería ser de 1 billón de pesos en cultura. ¿Esto por qué? Porque es la responsabilidad, y ahí hablo del modelo de ciudad. ¿Cómo van a dialogar ustedes con un modelo de ciudad como este, como el que está en esta mesa? Diverso, asimétrico, claro que sí a las oportunidades, pero tenemos actores culturales que no saben escribir un proyecto. Tenemos actores culturales que abren una página web y que no saben ni siquiera escribir en la página web.
y esos actores están excluidos de la dinámica cultural. De esos no es que no haya oportunidades. ¿Para qué oportunidades si no puedo acceder a ellas? Entonces ahí es donde los invitamos a ustedes a que nos cuenten. No es lo mismo el Museo de Antioquia que un colectivo comunitario en Manrique, en La Honda. No es lo mismo. Lo otro es, ¿qué vamos a hacer para romper la idea de que todos vivamos de la lotería de las convocatorias? Ustedes pueden creer que este Instituto de Bellas Artes, que tiene 100 años, tiene que, para poder acceder a un recurso, tiene que presentar una convocatoria, y si levanta una firma, la pierden. Y así colectivos que llevan 20, 30, 40 años, ¿qué vamos a hacer? Seguir con la metodología de que a todos por igual trato, pero no necesariamente todos a la baraja de las convocatorias. Cómo plantear una cosa mucho más concertada, cómo plantear unas metodologías en donde el tejido cultural se fortalezca sin necesidad de que sea un albur. Eso es lo que les queremos preguntar. Entonces, por favor, no, de allá hacia acá, vamos respondiendo. Bueno, yo quiero precisar que yo coincido con la persona que hizo la pregunta sobre el tema de las convocatorias. De hecho, por eso hablamos, uno, de acompañar, y dos, incluso de simplificar en el nivel local. Pero recuerden que las fuentes de financiación en temas culturales no se resumen o no se reducen solo a convocatorias. Hay muchas otras fuentes que a veces se desconocen y que desde mi punto de vista quienes deberían optar a ellas son como esas organizaciones o procesos que ya tienen cierto nivel de consolidación, que pueden ser colectivos o grupos organizados y que tienen la capacidad de operar, pero que al mismo tiempo involucren a estos otros actores del sector cultural que no son gestores o que no son empresarios. Vuelvo y repito, vamos a construir 4 grandes centros experienciales y turísticos para dinamizar la agenda cultural de Medellín. Allí van a caber todas y todos los artistas, los gestores, todo lo que está en el sector cultural, que no es solo música y danza, compañeros, candidatos y candidatas, porque es un sector muy amplio. ¿Y qué es lo que yo me imagino, para que entiendan cuando hablo de estos centros experienciales y turísticos? Tener la opción de tener una oferta organizada en materia gastronómica, musical, y que cada semana estemos rotando artistas, a todo aquel que tiene esa oferta cultural, y que allí llegue a cantar, a bailar, a ofrecer el pastelito que hace a través de la oferta gastronómica, que lleve su obra de arte y la exponga, y que todos puedan tener la oportunidad debidamente caracterizados para poder saber qué es lo que tienen para ofrecerle no solo a la ciudad, sino al mundo. Yo entiendo que la propuesta de $1 billón sería algo que todos ustedes quisieran escuchar. Y créanme que en el mundo ideal yo también diría sí, pero uno también tiene que ser responsable. Para el próximo cuatrenio, Medellín va a tener cerca de 30 billones de pesos. Y ustedes dirán, es muchísima plata, pero cuando uno empieza a descontar los recursos que son de verdad de libre destinación, y empieza a darse cuenta que hay otros proyectos que así no tengan recursos obligatorios, se tienen que sacar de eso de libre destinación, como Buen Comienzo. Usted cómo va a aportar, por ejemplo, el programa Buen Comienzo y así muchos otros, se da cuenta que el margen de maniobra anual es apenas de 500.000 millones de pesos. Para las grandes obras de infraestructura, para la apuesta que quiera hacer cada administración en términos de priorización de recursos. Yo entiendo también que hay artistas que no les alcanza a llegar a esa oferta, y por eso dentro de mi programa de gobierno yo propuse la creación de centros gratuitos
de grabación de contenido digital y grabación musical, pero que en últimas sean centros que estén operados por el sector cultural y que un artista que no tenga acceso a esa página web o que no tenga acceso o no tenga esa capacidad pueda ir allá y ahí también le ayuden a solventar, porque en últimas lo que tenemos es que fortalecer las capacidades de cada uno, consideraría. Y además, finalmente, pues la invitación es a que ustedes también sean operadores de muchos de los componentes que manejan otras secretarías, como la Secretaría de Educación, para que no estén dependiendo de las famosas convocatorias, porque a veces terminan siendo un tanto injustas o concentradas en algunos sectores o siempre con los mismos actores. Entonces, esa es la invitación. Bueno, yo voy a empezar, porque parece que no me escucharon. El presupuesto cultural hay que fortalecerlo. Yo hablé de la contratación social, hablé de organizaciones culturales de base, que sus eventos culturales artísticos cuenten con ellos. Yo hablé del programa de formación de públicos, que sea un programa amplio y democrático, y que no sea si están o no de acuerdo con la administración, sino que yo hablé también que eso no puede ser el sustento exclusivo y que ustedes tienen que tener herramientas para aprender a vender sus productos creativos, para aprender a crear público, y eso no está mal. No estamos hablando de un empresario, no es un gran empresario. Un empresario es cualquier persona que genere riqueza. Un empresario es un empresario informal, es un ventero informal, que necesita capacidades, que necesita formación, que necesita acceso al capital. Cuando miremos esto así, nosotros podemos potenciar el presupuesto del Estado y lo podemos potenciar de manera exponencial. El sector cultural no puede depender exclusivamente de promotores. El sector cultural tiene que tener una mira hacia el mercado. Yo creo que algunos no accederán, no querrán tener frutos de ese trabajo artístico, de esa industria creativa. Y para eso están esos programas que hoy existen y que no son suficientes. Pero es que ustedes los escuchan hablando de escenarios, van a crear escenarios deportivos si estamos hablando de escenarios deportivos. Si estamos en un escenario cultural, les van a dar empleo, mejor dicho, le van a dar plata a cada uno. Esa cantidad de promesas, la gente no quiere más promesas. Cada 4 años ustedes vienen aquí a que les vuelvan y les prometan cosas que no les cumplen. Y eso no funciona. Aquí tenemos que cambiar la forma como manejamos esta ciudad. Y también depende, no solamente depende de un alcalde. Esta ciudad la cambiamos entre todos y depende de cada uno. Gracias. Bueno, yo trato de no ser iluso, pero tampoco fatalista. Yo creo que las cosas se pueden cambiar. Yo soy un optimista. Yo creo que Colombia está en un momento muy importante, si lo sabemos manejar. Estamos en la época histórica en la cual vamos a empezar a conseguir la paz. Esa es mi convicción. Desafortunadamente hay muchos enemigos para ello, pero creo que es posible, con la ayuda de todas y todos, transformar ello. La paz se consigue si logramos cambiar ese chip de valores, y ustedes son muy importantes en este proceso. En concreto, frente a la pregunta que se hace, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es la caracterización de la población artística, cultural y de saberes. Lo primero que tenemos que hacer, porque es que todos no son Karol G, todos no son alcohólicos, todos no son el artesano. Hay muchas personas que dependen de esas actividades y hay que caracterizarlas para saber cómo se enfrentan esos problemas o esas dificultades. En algunos casos necesariamente tenemos que seguir subsidiando, es inevitable, no existe una sociedad en el mundo que no subsidie, no existe una sola. En otros casos es la generación de oportunidades y una preocupación muy grande. Yo les dije que yo fui asesor de la ministra del Trabajo. Una preocupación que tiene el Ministerio del Trabajo es el tema de los artistas. Por eso queda en el nuevo proyecto la formalización, hacia allá tenemos que ir, porque es que si no nos formalizamos
no tenemos opciones de seguridad social, pero eso se logra a través de una adecuada caracterización. Y si realmente cumplimos ese sueño que tengo yo de convertir a Medellín en una potencia cultural, artística y ecológica, vamos a atraer mucha gente que nos va a permitir oportunidades. Mi idea es que sigamos no solamente el Parque Botero, utilicemos bien el Cerro Motivar y lleguemos hasta el barrio Prado. Y que vengan artistas del mundo a hacer una exposición frente a este tema. Vamos a traer eventos artísticos en jazz, en toda clase de música, en galerías, que haya una gran oferta cultural donde ustedes se puedan expresar y que con las capacidades que vamos a tener en el Estado podamos brindar esto. De esa manera es que vamos a convertir a Medellín en esa verdadera capital mundial del arte. Para lograr la verdadera transformación del sector, que es el enfoque de la pregunta, yo les voy a hacer una propuesta a ustedes, y es que pasemos del Consejo de Cultura, que hoy existe, al Consejo de Gobernanza Democrática Cultural, y que sean ustedes los que determinen en qué se invierten los recursos de la cultura y no los burócratas que son cuotas políticas. Yo sí me comprometo, porque también soy estudioso, doctora Paulina, y conozco al detalle el presupuesto de la ciudad. Dice que no son 500.000 millones los de libre destinación, sino 2 billones. Y ellos no están pidiendo 1 billón anual, sino 1 billón para el periodo. Cuenten con ese billón y está quedando grabado. Y si no cumplo, renuncio a mi cargo de alcalde. Y también desde el Consejo de Gobernanza Democrática Cultural vamos a impulsar la industria cultural. Pero vamos a diferenciar también la industria cultural de la gestión cultural, que es responsabilidad del distrito. Yo no les voy a pedir a ustedes que se formen como emprendedores. Ustedes pinten, escriban, canten, bailen, que de la gestión cultural se tiene que encargar el distrito con los tecnócratas. Ustedes son los que van a recibir la plata de la cultura y no las estructuras de carteles de contratación, de logística y de operación. La gran propuesta que yo les hago es: llegó la hora de que gobierne la cultura y que el gobierno sea para los artistas y no para los gobiernos. Mire, yo lo que creo es, correspondiendo a la pregunta del modelo, yo diría algunas cosas. Lo primero, y para no repetir, lo primero es que aquí tiene que haber un consejo de verdad, un consejo distrital de cultura que tenga una interlocución con el gobierno municipal, que de verdad lo escuche y tome las decisiones, porque es que también si un consejo dice y le dicen que lo tenga en cuenta porque en el plan de desarrollo los invitan y después hacen lo contrario, me parece que esto es letra muerta. Yo vuelvo a insistir en una cosa y me rayo: el tema no es solo de recursos, pero además de recursos. El tema es de articulación. Yo voy a poner 2 ejemplos, me gusta mucho poner 3 ejemplos, voy a poner aquí de gente que conozco. Néstor, Diego Tafur, 2 personas que yo no sé cuánto tiempo, porque finalmente el cargo de un concejal de la ciudad es un mandadero, uno lo que hace es gestión y hablar, no sé cuánto tiempo estas 2 personas estuvieron. El uno que tiene una institución de años buscando que le renovaran un comodato, años. Eso es de plata, o es de gestión, o es de decisión política. Entonces, y Diego, que le pusieran un vigilante allá en San Antonio Prado para poder abrir 24 horas o en otra, o ampliar la apertura de un teatro. O este otro señor, con quien, ¿cómo es que te llamas? Mario, que me estaba contando ahora mientras los 2 orinábamos allá abajo, que tiene un gran emprendimiento, porque así fue, un gran emprendimiento de tortas, de postres, de un montón de oferta y de temas culturales en Aranjuez. Yo me pregunto, ¿qué le falta a este hombre para que impulse esto? Que lo mire el Estado, que lo acompañe. Eso no es de recursos, no es de contratación, no es de operadores, es de gestión del Estado. Desarrollo económico, a quien quiera de verdad tener un ingreso frente a esto, como Mario, tiene que hacer todo. Bueno, dado que ya estamos con el tiempo finalizando, entonces no vamos a
última pregunta. La última pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es su compromiso en caso de ser elegida, alcalde o alcaldesa de esta ciudad, de interrelacionamiento, reconocimiento y validación de este Consejo Distrital de Cultura de Medellín, no solo como asesor de sus gobiernos, sino también nuestra participación en otros entes? Ahorita, por ejemplo, hablaban de entregarle a las JAL. Precisamente tenemos un problema con las JAL. No nos reconocen. Nos toca pelear con las JAL. No estamos hablando mal de las JAL, hago la claridad. Sino cómo logramos precisamente articular y fortalecer la participación ciudadana en esta ciudad. Por otro lado, habrá un empalme. Ese empalme será la segunda semana de noviembre. Queremos que nos confirmen que tenemos cita para el empalme, porque deberíamos de estar en ese grupo. Aquí representamos a mucha ciudadanía. Aquí todos los que estamos somos líderes, lideresas del sector cultural que venimos en representación de otros y otras. Entonces esa es la pregunta muy sencilla. Vamos de acá hacia allá. Bueno, me tocó a mí. Bueno, yo creo que muchas cosas de las que he hablado, ¿cuántos minutos tenemos? Dos. Muchas de las cosas que yo he expresado a los compañeros creo que es el compromiso. Lo primero, la cita queda para el 5 de noviembre a las 8 de la mañana, ya lo espero, para que hablemos con el Consejo Distrital. Mire, yo lo que creo, y vuelvo a insistir por mi experiencia en el Ejecutivo y en el Consejo en 4 ocasiones, es que aquí hay un montón de instancias, de acuerdos, de ordenanzas, de situaciones que no se cumplen. Mi compromiso es que eso se cumpla. El distrito, ¿quién conoce más? Me pregunto, ¿y quién conoce más del tema cultural, del tema de las artes, de las culturas, que este consejo que representa una historia, unas experticias, un conocimiento, una historia y además un aprendizaje? ¿Quién? Por supuesto, ellos tienen que estar no solamente para ser consultores, sino dinamizadores y articuladores de un montón de expresiones. Segundo, me comprometo a que se desconcentre el arte y la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? En todos los territorios, urbanos y rurales de esta ciudad, en cualquier manera, hay expresiones culturales. El cómo los vamos a fortalecer. Habrá unos que con gestión, habrá otros que con ponerlos a trabajar, a que le enseñen a los niños de la vereda y hagan en la escuela en una jornada complementaria arte, cultura, teatro, música, danza. Ese es el compromiso. Hay que desconcentrar en esta ciudad, porque aquí hay un espacio bien importante que yo también quiero para terminar y una reflexión. Si en algún sector hay gran oferta y sobre la oferta y sobre la demanda, es el sector cultural. Tiene que ser esta una oportunidad para dinamizar y un bienestar de la ciudad. En conclusión, 3 propuestas para eso. Primero, les dije ahorita, va a pasar este consejo a ser el Consejo de Gobernanza Democrática Cultural. El presupuesto lo vamos a definir con ustedes y lo vamos a alinear en su ejecución con ustedes. Segundo, nosotros vamos a liberarlos a ustedes, los artistas, de las cortinas de la burocracia de la gestión cultural. Ustedes se imaginan donde hubieran puesto a Dalí a formular proyectos y aprender de emprendimiento. Ustedes se imaginan qué hubiera pasado con Picasso si Picasso le hubieran dicho tiene que volverse emprendedor y empresario. ¿Quieren saber cómo piensa un artista? ¿Quieren saber cómo pensaba Picasso? Miren el Guernica, a ver si le encuentran alguna metodología a esa forma de pensamiento libre y liberador del espíritu. Y tercero, vamos a convertir a Medellín en la capital iberoamericana de la cultura, con todo lo que eso implica, porque el próximo gobierno va a ser el gobierno por y para la cultura. Ese es el compromiso. Ahí quedó grabado. Muchas gracias. Adolfo, no le he enviado capital iberoamericana, capital mundial, y me gusta que esa es la capital. Mire, lo primero, para mí la cultura es el principal vehículo, la cultura, la música y el deporte es el principal vehículo para disminuir los problemas sociales de la ciudad, disminuir, mejorar la convivencia.
mejorar los problemas de salud mental. Y por eso es que el programa de cultura va a ser transversal en mi alcaldía, no solamente en la Secretaría de Cultura, va a ser transversal en mi alcaldía, en nuestra alcaldía, para que transformemos esta ciudad, para que la convirtamos en una capital mundial sin miedo. Tenemos que conectar esta ciudad con el mundo y generar mayores oportunidades. Y eso lo vamos a hacer de una manera, en nuestra alcaldía va a haber siempre las puertas abiertas para el diálogo, para que concertemos y orientemos esta ciudad a una verdadera transformación social, concertada, responsable y ascendente, para mejorar siempre las condiciones en todos los sectores. La mejor forma de poder entender las realidades es hablar con los actores que están involucrados en cada uno de los aspectos, en materia cultural, deportivo, salud, etcétera, etcétera. Obviamente aquí hablando del tema cultural, ustedes van a ser fundamentales, no solamente en todo el proceso de comisión del PAI, sino en todo el proceso de gobernabilidad, porque no habrá gobernabilidad si no hay una buena gobernanza. Y nosotros, precisamente, yo como alcalde de la ciudad, lo que voy a buscar es volver a unir esta ciudad, para que nunca más volvamos a tener esta división social y que todos nos conozcamos como actores principales para una verdadera transformación y convertir a Medellín en una verdadera capital mundial y en una capital de oportunidades. Muchas gracias. Yo soy una persona muy institucional y la primera institucionalidad es la Carta Política del 91. Primer compromiso, cumplir la Constitución. Y así pareciera obvio, lo cierto es que históricamente no hemos cumplido la Constitución. Dentro de los derechos fundamentales hay uno muy importante que aquí se está reclamando y es mi compromiso: derecho a la participación, no a la socialización. Los distintos gobernantes confunden la participación con la socialización. Hemos visto que hemos tenido muchas experiencias donde se definen problemas de la comunidad y se dan soluciones, se imponen soluciones de afuera y los ponen a firmar un papelito. Algunos integrantes de esas comunidades presentan acciones populares y la respuesta de la administración, como que se violó la participación, vea el papelito firmado. Se confunde la participación y la socialización. Mi garantía es participación plena. Una de las primeras gestiones que hace un alcalde es el plan distrital de desarrollo. Necesariamente tenemos que contar con la participación de verdad, no con la socialización. Y por eso quienes más conocen los sectores son ustedes mismos. Las ideas de ustedes, las propuestas de ustedes para la solución son necesarias, con una garantía adicional. Con el Estado distrital les va a dar todas las garantías para la información y la capacitación, porque tenemos que capacitarnos. Ese es un compromiso pleno. Bernardo va a ir efectivamente en noviembre, va a estar con ustedes como secretario. Muchas gracias. Cultura. ¿Qué secretaría es? Pues a ver. 2 minutos. El compromiso con este consejo, alguien veía en Twitter, yo acaba de llegar una notificación que la persona que más conocía de cultura era la candidata a decir: esto no es un examen, esto no es un examen, y yo les digo que este no es muy fuerte, y para eso necesitamos dejarse asesorar. Y yo creo que eso es lo que ustedes nos pueden dar. Yo sí quiero entender este consejo distrital, cómo es el funcionamiento democrático, a quienes representan, cómo funcionan esas mesas, para que demos una garantía de que haya una verdadera participación democrática. Pero este consejo tiene que guiarnos, sobre todo a los que no somos expertos en arte y cultura, para que este sector verdaderamente se potencie. Y yo creo que como está, no se ha potenciado. Yo he presenciado estas promesas año tras año, o campaña tras campaña, y yo sí lo quiero potenciar, y por eso sí quiero hablar de herramientas para que aprendan a ser empresarios de la cultura. Y también se necesitan representantes y gerentes para que este sector sea diferente y verdaderamente se potencie. Yo le voy a hacer una réplica cariñosa al doctor Ballesteros, porque yo no nombraría ni a Luis Bernardo ni a él admirándolo y queriéndolo mucho como secretario de Cultura para el alcalde.
Yo creo que el secretario debe salir de ustedes, del sector cultural. Que además de ser asesores, sean ejecutores, sean protagonistas y sean partícipes. Y para eso tenemos que eliminar la intermediación, porque si bien es cierto, sí tenemos unos recursos muy limitados, doctor Rodolfo, y lo invito a que lo revise. Tenemos que hacer con esos recursos que tenemos que sean muchos más eficientes y poder eliminar esas barreras que hoy tenemos y que indiscutiblemente muchos de esos recursos se quedan en el camino. También invitarlos a que ustedes hagan veeduría, a que se organicen, porque es muy importante que ustedes verifiquen que sí se cumplan cada uno de estos acuerdos y estas promesas, y que la plática no se siga perdiendo en una bolsa que no sabemos ni a dónde o a qué bolsillo va a parar, como ha sucedido en algunas administraciones. La apuesta es, y el compromiso es 100% con la cultura, fortalecer sus capacidades, también que se beneficien de la dinámica económica de la ciudad, pero lo más importante es a que trabajemos juntos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que fortalecer al sector cultural debe pasar, 1, por eliminar la tramitología, 2, por descentralizar la cultura, su oferta, sus agendas, y 3, por generar y entregar mecanismos y herramientas que produzcan o provoquen autonomía y autoagencia, que para algunos aplicará el concepto de hacerse solo empresario, para otros realmente no. Pasa también por reconocer que el sector cultural no está en una sola bolsa, hay muchas manifestaciones culturales. Ahorita yo mencioné algo que tiene que ver con nuestras nuevas generaciones, es lo que está pasando con las tecnologías, con el desarrollo de contenidos. Muchos de nuestros jóvenes, desde la generación millennial hacia acá, están siendo mayormente consumidores de contenidos que desarrollan en otros países. Una de nuestras apuestas va a ser formarlos y fortalecerlos para que sean ellos los que creen esos contenidos, narren lo que pasa en nuestro territorio, en Medellín. Por ejemplo, desarrollen videojuegos a partir de lo que es esta ciudad y ayuden a reconstruir ese imaginario negativo que hay sobre Medellín en el mundo. Desarrollen animaciones contando las historias de sus territorios, sus familias. Desarrollen aplicaciones. Nuestros jóvenes deben ser más que consumidores, también aportantes en este sector, lo mismo que en el sector de las comunicaciones audiovisuales. Por último, quiero decir algo, y es que recordemos que la cultura no solo es la danza y la música. Insisto, son muchas las manifestaciones culturales. Por eso vamos a insistir en la caracterización, ya hay un trabajo muy importante que han hecho algunos aliados del sector para poder entender cómo conectar esa oferta a esos 4 grandes centros específicos.